Grabamos este tutorial como parte de las evidencias correspondientes al tema que nos tocó, que es el 3.3, el cual es referente al diseño gráfico y analítico de diferentes tipos de levas. Para este video vamos a considerar nada más dos ejemplos, lo más breve posible, tratando de analizar de forma general la manera analítica y la forma gráfica. Empezando por la forma gráfica, como su nombre lo dice, esta forma se refiere a una interpretación que se tiene en base a una gráfica. Entonces, para ello es muy importante considerar los datos que nos proporciona el problema que estemos analizando. Por ejemplo, aquí nos dice que tenemos una leva de seguidor de rodillo con movimiento armónico que sube 25 milímetros en 120 grados, reposa durante 60 grados, baja 25 milímetros en 90 grados y después reposa nuevamente durante 90 grados. Entonces, en base a eso, pues generalmente también se nos puede presentar un dibujo donde se nos muestra el diseño de la leva de su seguidor y de su círculo principal. En este caso tenemos un círculo principal de 50 milímetros, un seguidor de rodillo de 10 milímetros y pues una leva que mide en total 60, un seguidor que mide en total 60 milímetros. Después de que tenemos esto, podemos nosotros generar un diagrama de desplazamiento. Aquí la desventaja de este método es que, por ejemplo, aquí menciona que debe ser con movimiento armónico, pero en un diagrama de desplazamiento que se obtiene de manera nada más gráfica, pues no va a ser posible considerar este tipo de movimiento, por lo que vamos a obtener una forma lineal con una velocidad constante, cuando en realidad esto debería de ser como una especie de curva armónica, como lo mencionaba el problema. Bueno, aún así se puede hacer un diseño aproximado, entonces aquí tomamos las consideraciones que menciona el problema. De 0 a 120 grados, pues aumenta 25 milímetros el seguidor. De 120 a 180 se mantiene en reposo. De 180 a 260 disminuye los 25 milímetros que había aumentado el seguidor, y por último de 270 a 360 se vuelve a mantener en reposo la leva. Entonces este diagrama es útil porque nos permite observar el comportamiento que va a tener la leva durante su ciclo. Después de que nosotros tenemos el diagrama, lo que procedemos a hacer es a dividir el círculo en los grados o en las partes en las que va a tener variaciones de comportamiento el seguidor de la leva. De 0 a 120 va a aumentar los 25 milímetros, estos 60 grados se va a mantener en reposo, estos 90 grados va a disminuir los 25 milímetros y los últimos 90 grados se va a volver a mantener en reposo. Después lo que se procede a hacer es a ver aquí la distancia en la que el seguidor va a subir, en este caso son 25 milímetros, y aquí lo que se sigue es decidir en cuántas partes se va a dividir ese aumento para hacer el trazado de los puntos que posteriormente uniremos para formar el perfil de la leva. Entre más divisiones se hagan, evidentemente va a quedar de manera más exacta. En este caso hemos decidido dividir en 5 partes, por lo tanto haremos 5 círculos y obtendremos algo que se vería como de la siguiente manera. Así como dividimos en 5 círculos, obviamente entonces los 120 grados deberán dividirse en 5 partes también, que sería cada una en este caso de 24 grados. Y aquí lo que hacemos pues es como que trazar podría decirse el desplazamiento que tendría el seguidor, que como podemos observar va aumentando de 5 en 5 milímetros hasta aumentar los 25 milímetros en total, de tal manera que pues aquí se puede comprobar las mediciones, que de 25 pasa a 30, así sucesivamente hasta llegar a los 50 milímetros, y trazamos los puntos de tangencia. Después consideramos la siguiente parte del problema,
que menciona que se debe de mantener en reposo durante 60 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí terminó la posición en 50 milímetros, aquí va a mantenerse igual en 50 durante este periodo de 60 grados. Y posteriormente va a tener un descenso nuevamente ahora de 25 milímetros, pero como solo son 90 grados, dividimos también en 5 partes, en este caso sería cada una de 18 grados, y repetimos el mismo procedimiento que se hizo con la primera parte, marcar los puntos de tangencia, de tal manera que borrando los círculos quedaría algo de la siguiente manera. Y ahora lo que se procede a hacer es a unir todos estos puntos. Pues se puede usar un software, ya que los softwares van a dar una interpretación o tienen funciones que sirven para unir esos puntos de una manera que se genere una curva. En el caso de SolidWorks, que es donde desarrollamos este plano, utilizamos una herramienta que se llama Spline, la cual nos ayuda a que al unir esos puntos se genere una curva, y entonces el perfil de leva quedaría de esta manera. Considerando pues que no es 100% exacto debido a que lo obtuvimos de una manera gráfica, entonces no pudimos considerar los movimientos armónicos que el problema decía que debía contener. Esto es en cuanto a diseño gráfico. En cuanto a diseño analítico, podemos considerar más aspectos, así como realizar un análisis más detallado. La diferencia principal del diseño gráfico al analítico es que el diseño gráfico se basa en la interpretación de la gráfica y en las divisiones que nosotros decidamos darle al ciclo de la leva, pues considerando que entre más divisiones, pues más preciso podría decirse que va a ser el dibujo. En cambio, en el diseño analítico basamos todo en ecuaciones, entonces se puede hacer de una manera mucho más exacta. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice que debemos considerar una leva seguidor de cuña que tendrá una elevación de 50 milímetros durante 1.5 segundos por medio de velocidad constante. Después tendrá un retorno en 2 segundos por medio de movimiento cicloidal, y por último tendrá una detención por un periodo de 0.75 segundos, y se nos da el dato de que el diámetro va a ser de 200 milímetros, así como de que la leva girará en sentido antihorario. Ahora lo que se hace es calcular el tiempo total en el que se va a completar el ciclo, es decir, los 360 grados de giro. Sumando los tres tiempos obtendríamos 4.25 segundos. Y posteriormente se procede a calcular la velocidad angular, que será útil para poder posteriormente calcular las coordenadas. La velocidad angular requerida se obtiene dividiendo la revolución entre el tiempo, obteniendo así 0.2352 revoluciones por segundo, lo cual transformando a una velocidad angular en radianes serían 1.4778 radianes sobre segundo. Lo siguiente que se hace es calcular los intervalos de rotación de leva correspondientes a cada uno de los intervalos del tiempo. Entonces, tomando en cuenta la velocidad angular en revoluciones por segundo, multiplicándolas por todos los tiempos, obtenemos las revoluciones para cada intervalo. Y eso, multiplicándolo por los 360 grados que tiene un ciclo, nos da como resultado los grados que va a tener cada ciclo de comportamiento de la leva. Si lo sumamos, pues dan los 360 grados. Posteriormente se deben calcular las ecuaciones de desplazamiento para cada uno de los intervalos. Y en este método la ventaja que tiene es que sí vamos a poder respetar las velocidades que se mencionan, que son constantes y cicloidales. Como de 0 a 1.5 segundos se tiene una velocidad constante, utilizamos esta fórmula, que es una fórmula general para cuando se detiene una velocidad constante, reemplazando los datos
que sería la altura que va a aumentarse a un 50 milímetros entre el tiempo multiplicado por t, nos da una ecuación de 33.33t que va de 0 a t1, es decir, t1 que será 1.5 segundos. Para la segunda ecuación nos menciona que el movimiento de retorno se realiza bajo el esquema de un movimiento cicloidal, entonces no se puede utilizar la misma ecuación de velocidad constante, por lo que se utiliza la ecuación de velocidad cicloidal, y al sustituir todos los datos que tenemos, que es la altura, el tiempo, pi, etcétera, obtenemos esta ecuación. Y por último, para el tercer intervalo de tiempo se nos dice que es una velocidad o un desplazamiento de detención, es decir, es 0. Por lo tanto, esta sería la ecuación. Aquí también en la ecuación en la ecuación 2, este signo negativo es muy importante porque es el que indica el retorno. Bueno, entonces en general, en resumen, obtendremos estas tres ecuaciones, y esas tres ecuaciones lo que se va a hacer con ellas es trabajar en Excel. Es decir, se va a considerar el tiempo, que vendrá siendo de 0 hasta 4.25, y aquí pues las iteraciones las decide pues el usuario. Aquí las hicimos de punto 2 en punto 2, pueden ser más pequeñas incluso para obtener un diagrama más exacto. Entonces de 0 a 1.4 en posición se introduce la ecuación 1, después de 1.6 hasta 3.4 se introduce la ecuación 2, nada más que a partir de la ecuación 2 se le debe de restar el tiempo anterior, porque en estas ecuaciones el tiempo se considera de 0 a t, o sea, aquí iría de 0 a 2, por lo tanto hay que restarle siempre el 1.5 que era del tiempo anterior. Y para la última ecuación pues es 0, entonces no hay que hacer ningún movimiento. Si fuera otra ecuación igual se debería de introducir, y así sucesivamente. De tal manera que al hacer un gráfico en el que se unan estos puntos se obtendrá el siguiente diagrama, que si hacemos una breve comparativa con el de GeoGebra, aunque claro no es el mismo caso, pero de todos modos se puede ver la diferencia de que pues en este caso la velocidad cicloidal pues sí se considera apropiadamente, o sea no se ven aquí como velocidades constantes. Bueno, y después de que se tiene este diagrama de desplazamiento, pues ya lo que seguiría es hacer el perfil de leva. Para hacer el perfil de la leva hay que tomar en cuenta ahora las ecuaciones para las coordenadas en X y en Y. Entonces para ello tenemos este diagrama en el cual se nos representan las partes de la leva. Este es el círculo base, pues acá la coordenada en X, la coordenada en Y, el ángulo θ de desplazamiento. Y para ello, pues de un análisis trigonométrico se obtendrán estas dos ecuaciones, que nos dice que el punto en X va a ser igual al diámetro principal dividido sobre 2 más S, recordando que S va a ser cada ecuación que obtuvimos anteriormente. Y todo esto se va a multiplicar por el seno de θ. Entonces, haciendo un desarrollo para la primera sección de ser 1.5 segundos, sustituyendo todos los datos, obtendríamos estas dos ecuaciones, px1, py1. Para el segundo intervalo de 1.5 a 3.5 segundos, obtendríamos estas dos ecuaciones, y como aquí recordando que esta ecuación se ve un poco más compleja porque era la que involucraba el movimiento cicloidal. Y pues para la última ecuación, el último intervalo, también sustituyendo todos los datos se obtendrán estas dos ecuaciones. Esas ecuaciones va a procederse a hacer lo mismo en Excel, es decir, se van a introducir en una tabla px y py. Igual, de 0 a 1.4 sería la primera ecuación, de 1.6
a 3.4 la segunda ecuación y de 3.6 a 4.25 la última ecuación. En este caso no hay problema de que introduzcamos los valores directamente del tiempo, porque están en base a la velocidad angular justamente de ese tiempo, entonces no va a haber ningún tipo de problema. Y aquí, en vez de introducir otra vez toda la ecuación S, pues lo que hacemos es tomar ya el dato que nos había arrojado Excel en esta columna, y así ya no hay necesidad de introducir S en todas las ecuaciones. Simplemente aquí pues es C14, que ya Excel lo había calculado anteriormente. Después de generar los puntos X y Y, lo que se hace es realizar otra vez un gráfico en el que se unan todos los puntos, y así obtenemos el perfil de la leva, que si se puede ver pues presenta gran exactitud. Si aquí tuviéramos más iteraciones, si fuéramos de punto 0,1 en punto 0,1, pues incluso sería mucho más preciso el diagrama. Esta es la ventaja de este método, que al basar todo esto en ecuaciones, pues se pueden manipular de una manera muy fácil, y podríamos hacer incluso miles de iteraciones, lo cual hacerlo de manera gráfica podría resultar algo tardado. Para hacer este tipo de gráficas y este tipo de análisis, pues se pueden utilizar software como SolidWorks, AutoCAD, y por ejemplo aquí nosotros usamos Excel, pues para ver que aún con programas sencillos y de los cuales todos disponemos, podemos hacer el análisis de este tipo de temas. Y pues ya esto posteriormente se podría diseñar en 3D e incluso agregarle motores para ver su comportamiento. Pues en general esto sería todo en cuanto a nuestro tema, y esperamos que este tutorial les ayude a complementar la información presentada en nuestra presentación y en nuestro resumen. Muchas gracias.